¿Qué tal a todos? Entremos de lleno en este tema porque está buenísimo. Lo que vamos a hacer hoy es una explicación profunda, una verdadera lección de historia económica. Nuestro objetivo con este análisis es trazar un mapa objetivo y geopolítico de los últimos 200 años. ¿Para qué? Pues para entender de dónde viene exactamente esa enorme brecha económica entre Estados Unidos y América Latina. Y, la verdad, para entender esto no podemos quedarnos con la versión oficial o superficial. Tenemos que ir a las entrañas y examinar los mecanismos estructurales de poder que literalmente han moldeado nuestra región. Este es nuestro plan de vuelo para hoy. Primero veremos la brecha económica actual, luego la expansión y la doctrina Monroe. Pasaremos a la arquitectura financiera y la deuda, revisaremos los tratados y la fuga de capitales y cerraremos con un concepto fascinante: patear la escalera. Bien, arranquemos con la primera parte, la brecha económica actual, estableciendo nuestra línea base. Porque, ya saben, para entender el pasado, primero tenemos que ver la cruda realidad de dónde estamos hoy. Imagínense esto. Si vemos los datos de 2024, la disparidad es impactante. El PIB per cápita, ajustado por paridad de poder adquisitivo, pone a Estados Unidos en la cima absoluta con $80,400. Si tomamos eso como nuestro 100%, la diferencia con el resto del continente es brutal. Canadá aguanta el ritmo con un 71%, pero si miramos hacia el sur, la historia cambia drásticamente. Tenemos a Chile con apenas un 36%, México con un 27%, Colombia con 22% y Venezuela en un 9%. Y claro, uno podría pensar, así se vieron las cosas, pero no. Estas cifras no son producto del azar, son las altas apuestas de lo que vamos a analizar hoy. Porque esta brecha gigantesca no es un accidente histórico, ni mucho menos un tema de que unas culturas trabajan más que otras. Para nada. Es, de hecho, el resultado acumulado de decisiones muy estratégicas y trampas estructurales que se fueron consolidando a lo largo del tiempo. Cada una de estas fechas clave que ven aquí representa un momento donde las reglas del juego cambiaron y la balanza de poder se inclinó. Y esta división empezó tempranísimo, justo después de las independencias, allá por fines de los 1700 y principios de los 1800. Tuvimos dos estrategias totalmente opuestas. Por un lado, Estados Unidos dijo, vamos a protegernos. Implementaron un proteccionismo durísimo con aranceles del 35 al 50% para blindar su propia industria. Se negaron a hacer solo la mina y la granja de Europa. Pero por el otro lado, América Latina hizo exactamente lo contrario. Abrazamos el libre comercio con potencias como Inglaterra. Nos dedicamos a exportar plata, azúcar, materias primas y a comprar todo ya fabricado. Es ahí, justo ahí, donde empieza la primera gran divergencia. Lo que nos lleva directo a nuestra segunda sección. Expansión y la doctrina Monroe. Aquí el tablero de ajedrez geopolítico cambia por completo en el siglo XIX. Miren esta primera gran trampa estructural. Año 1848, el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Básicamente reescribió el mapa. Tras la guerra, Estados Unidos se quedó con el 55% del territorio mexicano. Estamos hablando del ore de California, el petróleo de Texas, la plata de Nevada. Pagaron $15 millones en ese momento, lo cual ya era una ganga, pero el valor real de los recursos que sacaron de ahí en las décadas siguientes se cuenta en billones de dólares. Una transferencia de riqueza sencillamente masiva. Y luego, durante la Segunda Revolución Industrial, apareció otro mecanismo un poco más sutil pero igual de devastador: la trampa del enclave. De pronto, empresas extranjeras empezaron a financiar trenes y puertos en América Latina. A simple vista decías, ¡wow, desarrollo, modernidad! Pero si te fijas bien en el mapa, las vías iban directito de la mina o la plantación hacia el puerto de exportación. Nunca conectaban a las ciudades locales entre sí. Toda esa infraestructura servía solo para sacar recursos rápidos, impidiendo que creciera un mercado interno real. Ahora, si nos ponemos los lentes de un analista geopolítico frío y calculador, tenemos que hablar de la doctrina Monroe. No se trataba de llevar la democracia al mundo, seamos honestos. Geopolíticamente era la herramienta perfecta para formalizar el dominio en la región. Las intervenciones militares bajo esta doctrina tenían un objetivo económico clarísimo: proteger las inversiones de las grandes corporaciones gringas y evitar a toda costa que los países nacionalizaran sus propios recursos. Cuba es un gran ejemplo con la enmienda Platt, que básicamente limitó su soberanía por decreto. Y para que vean que esto es historia documentada, hablemos del golpe en Guatemala en 1954. El presidente Jacobo Arbenz empezó una reforma agraria. Quería expropiar tierras que la gigantesca United Fruit Company tenía sin usar. ¿Y saben qué hizo Arbenz? Ofreció pagarles como compensación exactamente el valor que la propia empresa había declarado para pagar impuestos.
Bueno, la respuesta fue una intervención orquestada por la CIA que derrocó al gobierno, protegió las ganancias de la fruterra y hundió al país en décadas de conflicto civil. Así de directo era el mecanismo. Avanzamos a la sección 3, arquitectura financiera y deuda. Porque después de la Segunda Guerra Mundial ya no hacían tanta falta los barcos de guerra. El control se volvió mucho más sofisticado. Todo cambió en la conferencia de Bretton Woods en 1944. Estados Unidos salió de la guerra casi intacto y, ojo al dato, con el 70% del oro del mundo en sus bóvedas. Con esa ventaja enorme, literalmente diseñaron el nuevo sistema financiero a su medida. Crearon el FMI, el Banco Mundial, y pusieron al dólar como la moneda de reserva de todo el planeta. Es un nivel de apalancamiento económico que hasta el día de hoy no tiene competencia. Y las consecuencias para nuestra región fueron brutales. Agárrense con esta cifra, 327,000 millones de dólares. Esa era la deuda externa de América Latina para 1983. Y lo peor no es el número en sí. Lo escalofriante es que apenas 13 años antes, en 1970, la deuda era de 29,000 millones. Ese salto gigante no fue porque construyeran miles de escuelas o hospitales. En su mayoría era interés sobre interés impagable. Una bola de nieve que hipotecó el futuro de la región entera. Y claro, cuando la burbuja reventó y los países no podían pagar, ¿quién apareció? El FMI, con sus planes de ajuste estructural. Básicamente te decían, te refinanciamos la deuda, pero tienes que recortar tu gasto social y privatizar tus empresas estatales. Así que empresas clave de telecomunicaciones, energía, minería, que costó décadas construir con dinero público, fueron rematadas a precios de regalo a corporaciones extranjeras. Fue una transferencia de riqueza legal y absolutamente devastadora. Pasemos a la sección 4, tratados y fuga de capitales. Entramos a la era moderna del consenso de Washington, donde la extracción ya no hace ruido, pero vaya que se siente. Vean cómo funcionan estos tratados asimétricos hoy en día. Pensemos en el TLCAN, el Tratado de Libre Comercio de 1994. Se abrió la puerta y el mercado mexicano se inundó de maíz de Estados Unidos, que por cierto venía fuertemente subsidiado por su gobierno. El campesino mexicano no tenía cómo competir contra esos subsidios millonarios. El resultado, unos 2 millones de agricultores perdieron su sustento y tuvieron que dejar sus tierras. Paradójicamente, México, el lugar donde nació el maíz, terminó dependiendo de comprarlo afuera. Es de locos. Y esto nos lleva al punto clave de cómo funciona la extracción de riqueza moderna. Ya no necesitan ejércitos, les basta con la contabilidad. Hablamos de fuga de capitales. Se estima que hay 800,000 millones de dólares de riqueza latinoamericana escondidos en paraísos fiscales. Dinero que debería estar pagando impuestos y construyendo infraestructura aquí. Sumen a eso las tácticas de las multinacionales para evadir impuestos y la fuga de cerebros que nos cuesta como 500 millones al año en talento que educamos y se va a producir a otro lado. Todo este sistema consolida esa desigualdad que vimos al principio, todos los días. Y así llegamos a nuestra última sección, la número 5, patear la escalera. Aquí es donde todas las piezas del rompecabezas encajan perfectamente. Pero chequen este mecanismo antes de ver la teoría final. Las patentes de semillas. Las gigantes agroquímicas llegan, toman semillas y conocimientos que han estado en América Latina por siglos, les hacen una mínima modificación genética en un laboratorio y las patentan. A partir de ahí, le prohíben al agricultor guardar semillas para la siguiente cosecha. Lo obligan a comprarles la semilla y a pagar regalías por siempre. Es la privatización del conocimiento para crear una dependencia eterna. Todo esto es la esencia pura de lo que el brillante economista Ha-Joon Chang llama patear la escalera. Y su tesis es simple pero contundente. Estados Unidos y otras potencias llegaron a la cima siendo superproteccionistas, con aranceles altísimos y en su época copiando toda la tecnología europea sin pagar un peso en patentes. Pero, oh sorpresa, una vez que llegaron arriba, cambiaron las reglas. Empezaron a exigirle al resto del mundo libre comercio absoluto y leyes de propiedad intelectual durísimas. Literalmente patearon la escalera para asegurarse de que nadie más pudiera subir usando los trucos que a ellos los hicieron ricos. Ahora, para ser totalmente analíticos y objetivos aquí, no podemos echarle toda la culpa al vecino del norte. Hay que mirar hacia adentro. Estas trampas externas funcionan también porque nosotros tenemos factores internos que les abren la puerta. Hablo de nuestras propias élites que prefieren quedarse con una tajada y mantener las cosas como están, una corrupción sistémica que se roba la inversión pública y una cultura de vivir cómodamente exportando recursos crudos sin querer invertir en tecnología o en agregar valor. Es un tango de a dos. La trampa de afuera y la de adentro se necesitan mutuamente. Entonces, desentrañar todo este mapa histórico, económico y geopolítico no es para sentarnos a llorar ni alimentar un discurso de víctimas. Para nada. Es un diagnóstico totalmente necesario.
porque la pregunta que realmente nos queda es, ¿cómo puede el reconocimiento de estos exactos mecanismos históricos y financieros ser el primer paso sólido para que la región empiece a diseñar estrategias hacia un desarrollo verdaderamente soberano? Ahí se las dejo. Es un pensamiento que definitivamente nos obliga a repensar las verdaderas reglas del juego.